Muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a la serie de Historia Universal Contemporánea. Hoy veremos una de las ideologías más relevantes y que dan continuidad a la Revolución Rusa y desembocan en el gobierno de Joseph Stalin, al mando de la naciente Unión Soviética. Hoy veremos el ascenso de Stalin en la Unión Soviética tras la muerte de Vladimir Lenin, como también su régimen en los años 20 y 30. Sin nada más que decir, empecemos la clase. Stalin nació en Georgia en el año 1879, hijo de un zapatero pobre y borracho y de una cristiana ortodoxa devota. Quedó huérfano muy pobre, por lo que ingresó en un seminario de donde fue expulsado en el año 1899 por sus ideas revolucionarias. Rompió así muy pronto uno de los deseos de su madre, que era que se convirtiera en sacerdote. Se unió inmediatamente a la lucha clandestina de los socialistas rusos contra el régimen zarista, y cuando nació el Partido Socialdemócrata en el año 1903, siguió la facción más extremista, la de los bolcheviques, encabezada por Lenin. Perseguido hasta que en el año 1917 triunfó la revolución bolchevique, Joseph empezó a ser conocido como Stalin, que significa hombre de acero, y por su lealtad a Lenin consiguió ascender hasta llegar a secretario general del Partido Comunista en el año 1922. En 1924 creó un cisma y mucha incertidumbre del futuro de la Unión Soviética entre sus herederos naturales al poder. Por un lado se encontraba León Trotsky, el preferido de Lenin, y el propio Stalin, que era considerado por Lenin como demasiado cruel para obtener el cargo. Pero el poder que había alcanzado Stalin en el interno del Partido Comunista, como la confianza que irradiaba en el gobierno sumado a su alianza con Kamenev y Zinoviev, le ayudó a alzarse con el máximo poder en la Unión Soviética. Mandó a exiliar a Trotsky en 1926, a quien asesinó 14 años después en 1940, y también eliminó a sus más posibles competidores, Zinoviev y Kamenev, que años antes le habían prestado su ayuda. Comenzó así una de las dictaduras más tiránicas y crueles que se conocen desde 1924 hasta su muerte en Moscú en 1953. Pero aún así fue capaz de convertir a la extinta Unión Soviética en una gran potencia mundial y extender el comunismo a gran parte de los países colindantes. El control centralizado del sistema productivo fue tal que mandó a colectivizar la agricultura, expulsó y exterminó a pueblos enteros de sus terrenos ante la más mínima oposición a sus mandatos, hizo campañas de purgas continuas que conllevaba a la desaparición de todo aquel que se le opusiera, anuló las libertades e instauró un régimen policial con tal de asegurar la instauración de un régimen totalitario. Y fue precisamente este despotismo, esta tiranía, la que construyó una gran potencia que durante la futura Segunda Guerra Mundial se convirtió junto a Estados Unidos en la gran vencedora de la guerra, de tal modo que el mundo prácticamente quedó dividido en dos polos, la de los alineados con Estados Unidos y los que quedaron al otro lado del telón de acero junto a la Unión Soviética. La llegada al poder de Stalin se caracterizó por la entrada en vigor del stalinismo, que se basa en un gobierno del terror en el que el partido lo controla absolutamente todo y la figura de Stalin representa la autoridad única y máxima. Lo primero que hizo Stalin al llegar al poder fueron las denominadas purgas. Esto era limpiar cualquier resto o atisbo de ideas contrarias al socialismo que hubiera entre todos los estamentos. En el ejército se deportaron hasta el 80 o 90% de los cargos.
Entre los miembros del propio partido eran 139 miembros, de los cuales 110 terminaron arrestados y deportados, y 98 son directamente ejecutados. Se calcula en total casi 40 millones de rusos que tuvieron que emigrar del país durante las purgas. Las medidas de represión del gobierno de Stalin eran implacables y eliminaban cualquier foco de resistencia al partido. Por otro lado, se produjo una centralización total de la economía que pasó a estar controlada totalmente por el partido. Todas las empresas privadas pasaron al control del Estado y se acometieron numerosas obras públicas gracias a la mano de obra gratuita que conformaban las víctimas de las purgas. Crea también los planes quinquenales que establecían unos objetivos económicos a 5 años que se debían cumplir y que se basaban generalmente en aumentar la producción agrícola y reinvertir este excedente en industria, principalmente siderurgia, metalurgia e industria armamentística. Asimismo, se va limitando el comercio privado hasta que en 1932 se prohíbe definitivamente. Poco a poco se distinguirá entre dos tipos de mercado, el estatal con los precios e intereses que impone el partido y el mercado negro. El régimen totalitario se caracterizó por varios puntos en los cuales debemos destacar 4 fundamentales. Primero, que se trataba de una dictadura por parte de un partido único sin posibilidad de que exista otro. El Partido Comunista controlaba al Estado como también a la sociedad, y este era dominado por Stalin. En general, se reconocía el derecho de sufragio universal de hombres y mujeres mayores de 18 años, pero solo los candidatos del Partido Comunista Soviético podrían ser candidatos y no se hicieron elecciones libres. Segundo, el de un sistema económico centralizado. Esto fue uno de los principales objetivos de Stalin e impulsó la industrialización de la Unión Soviética. Así, en 1931 puso en marcha un plan de colectivización agraria y desarrollo industrial totalmente centralizado y planificado por el gobierno de Stalin. Tercero, la represión y eliminación de toda disidencia u oposición al régimen, en donde Stalin, dentro de su mandato en la Unión Soviética, acabó con cualquier oposición que fuese dentro o fuera del Partido Comunista. Se contó con aparatos represivos que controlaron cualquier disidencia. Asimismo, millones de personas fueron enviadas a campos de concentración y de trabajos forzados, conocidos como los Gulag, en donde más de 10 millones de personas murieron o fueron torturadas bajo este sistema represivo, lo que ha dejado profundas huellas en los países que formaban parte de la Unión Soviética. Cuarto, el control y utilización de la propaganda fue fundamental, en donde se hacía una especie de culto a la personalidad del líder, quien era considerado infalible y que gozaba de poder absoluto. Se realizaba por medio de la propaganda. Además, el Estado ejercía un estricto control de la información que se entregaba a la ciudadanía y de la creación artística y cultural, manejando así todos los medios de comunicación. La Unión Soviética, a diferencia de los demás países, ve con lejanía la crisis de 1929 e incluso la industrialización y producción soviética aumenta en la década de 1930, en donde todo el mundo vive una gran depresión económica, por lo que comienza a transformarse como opción y una alternativa real ante el capitalismo liberal, y que comienza a expandirse como modelo económico político por parte del mundo europeo y asiático. El imperialismo de la Unión Soviética y Joseph Stalin van a vivir una constante tensión con el auge del fascismo en Italia con Benito Mussolini o el nazismo en Alemania con Adolf Hitler, ya que son ideologías opuestas que buscaron la forma de enfrentarse al capitalismo de modelo liberal. Países como Estados Unidos, Inglaterra o Francia buscaban una solución para la crisis del modelo, no del sistema, y un teórico estadounidense
llamado John Maynard Keynes, inspirado en algunas de las medidas económicas teóricas del socialismo, logra plantear una salida de la crisis capitalista: el estado de bienestar. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta al estalinismo en la Unión Soviética. Les dejaré 2 preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿a qué se debe el exitoso proceso industrializador del régimen de Stalin? ¿A qué costo se logra este progreso económico? Y segundo, ¿qué importancia tiene en el régimen de Stalin la propaganda de su figura política? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos veremos la siguiente, la cual se titulará El keynesianismo y el Estado benefactor. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.